Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Vacunate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacunate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo penses más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Mi invitado de hoy es un apasionado de los fierros, del mundo motor, de los autos y también de los pilotos. Y sabe de Fórmula 1, de cualquier categoría del automovilismo. Su pasión está puesta ahí, toda su vida lo dedica a eso y cuando lo escuchamos hablar transmite esa emoción de lo que siente y por lo tanto su relato siempre se hace muy atractivo. Es un buen tipo, un excelente profesional, somos compañeros de trabajo, él es Roberto Giorgi. Gracias, Roberto. Qué presentaciones, gracias Claudio, un gusto. Y es así, ni un gramo más de regalo porque realmente es así. Me encanta la pasión que le pones a tu relato y a todas las cosas que decís. ¿De dónde surge esa pasión por los fierros? Yo creo que desde muy chiquito, ¿no? Desde la infancia, en Villa Ramallo, posiblemente, charlábamos esto, ¿no? Previo, ¿no? Y posiblemente haya tenido mucho que ver la influencia de un Juan María Traverso, por ejemplo, en un pequeño pueblo como Villa Ramallo, partido de Ramallo, para aquello, de paso situamos donde estamos, ¿no? En el norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno es chico, seguramente ya había un interés por la comunicación y también por el mundo de los autos, del automovilismo, pero también el mundo de los autos en particular. Y la influencia de Traverso fue muy grande, porque vos decís, un pequeño pueblo conocido en toda la Argentina por la imagen de un deportista, que además no es un deportista cualquiera, ¿no? Es un tipo con un temperamento, con una pasión, porque él también define esto de hacer las cosas con mucha pasión. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? La pasión aplicada a todo. Además, él estuvo acá sentado ahí en por supuesto, como invitado y es un tipo fenomenal. Y yo digo, esas dos imágenes del flaco Traverso, ¿no? Lo que era en la pista como piloto, que arrasaba con todo, y temperamental, con todo. Y después
el tipo sobrio, sensato, sólido, con respecto y sobre todo a la responsabilidad vial y las charlas que da a lo largo del país, diciendo en las rutas y en las calles hay que conducir de una forma, respetando las normas de tránsito, y para el autódromo son otras leyes de tránsito, digamos, por decirlo así, y es una competencia, pero es un lugar preparado para eso. Sí, y además fue Traverso por 35 años de vigencia, una persona que vio no solamente la evolución de los autos de carrera, sino la evolución de los autos de calle. Tengan en cuenta que un piloto, quizás en la actualidad se traslada más en aviones, pero en esa época, estamos hablando de 35 años atrás, viajaban por ruta con los vehículos que habían en esa época y eran miles de kilómetros al año. Bueno, por eso siempre hablan de que están muchos más seguros dentro de un auto de carrera que yendo a las carreras, básicamente, ¿no? Por todo lo que él ahora comenta ya en un rol ya como expiloto, aportando su experiencia, pero en la seguridad vial, que es tan importante y es un tema tan demandante en la Argentina, ¿no? Bien, vos estás escribiendo un libro sobre eso. Estamos trabajando en un libro de la historia de Traverso, sí. Es muy difícil concentrar en 400 páginas 35 años, principalmente porque el libro choca con la persona que mejor cuenta la historia, que es el propio Traverso. Él cuenta su historia de una manera muy especial, con mucha pasión también, y poniéndole esa cuota tan personal, ¿no? Su personalidad. Esa personalidad, tal cual. Él cuenta la historia y además ese vínculo que ha tenido con presidentes, con personalidades, con figuras, porque estamos hablando de un deportista que estuvo siempre en la élite de uno de los deportes más populares de Argentina, como es el automovilismo, con lo cual hay mucho para escribir y es muy atrapante e interesante, ¿no? Sí, una historia que no termina en el territorio argentino tampoco, ¿no? En absoluto, no. Su otra etapa, el flaco también. Una etapa, corrió en el 79 en Europa y podía haber tenido destino indudablemente de Fórmula 1. Él fue piloto de Bernie Eccleston, por ejemplo, y Eccleston le ofreció un contrato en su momento para seguir en Europa, al mismo tiempo que en Argentina su padre tenía un problema financiero que nada tuvo que ver con la etapa de Traverso corredor. O sea, fue un problema financiero de la época y bueno, eso generó que se venga para Argentina y que comience una nueva etapa. Hasta ese momento había sido 2 veces campeón de turismo carretera. A partir del 80 comenzó una etapa compleja de lo financiero hasta que a fines del 80, a mediados de los 80, comenzó a encaminar todo y se convirtió en un enorme referente del automovilismo argentino, ganando títulos en TC2000, nuevamente en turismo carretera, Top Race. Ningún otro piloto en Argentina ganó todo lo que ganó el flaco. No, en absoluto. Pero además, porque por la vigencia y por las cosas que se han dado, ¿no? Aquella carrera del 88 prendido fuego, ganando en 3 ruedas, situaciones que realmente lo han colocado como un superhéroe. Lo que está pasando y lo que le está faltando al automovilismo en la actualidad. Un gran referente. En la actualidad hay 10 muy buenos pilotos, pero ninguno sobresale sobre el resto. O sea, no hay uno que sea una personalidad lo suficientemente atractiva para que atraviese a los programas o al ámbito del automovilismo en particular, ¿no? ¿Cuándo vas a estar terminando ese libro? Yo creo que si te pasa, date el flaco. No sé, lo más difícil es alcanzar a Traverso, ¿no? En esto. Yo creo que no hay un plazo determinado, el tiempo que demande, ¿no? Porque hay un armado de anécdotas, de historias, de documentación, de cosas que, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Bien. Lo que no sé, Roberto, si él tuvo amistad con Fangio. Se conoció con Fangio. Se conocieron con Fangio, sí. Él lo admira a Fangio. ¿Quién no admira a Fangio, no? Pero tuvo una relación, sí, cordial con Fangio, ¿sí? Con Gálvez. Oscar Gálvez fue su director de equipo cuando el flaco corría en el equipo oficial Ford. El director de equipo era Oscar Gálvez. Dicen que iba a las carreras y la gente lloraba literalmente de verlo a Oscar Gálvez. Mucho tiempo después pasaba lo mismo con el propio Traverso cuando ya era un referente indiscutible del automovilismo argentino. Cuando estamos hablando de una etapa de comienzo de los 70, Traverso debuta en el equipo Ford en el 73 y de ahí en más tenerlo a Gálvez dentro del equipo era algo increíble, ¿no? Muchas historias. La guerra siempre es Ford Chevrolet, ¿no? Sí, la rivalidad histórica es... ¿Y el Torino dónde se ubica hoy? Bueno, vos sabés que los hinchas de Torino dicen que Chevrolet y Ford son Boca y River, pero que el Torino es la selección nacional, como que está por sobre todo lo demás. El Torino es... Bueno, Traverso corrió con Torino. Traverso debutó con Torino en el 71, miren de cuándo estamos hablando. Es un auto que lo mantiene en estado impecable, funciona. Yo lo he manejado, despacio, pero lo he manejado. ¿Está ese auto? Ese auto está en Ramallo, en el museo que el flaco está armando, que por lo pronto es una colección personal, pero con visos de convertirse en un futuro, en un museo abierto al público, con todas piezas originales de Traverso.
El Torino tiene mucho que ver con los orígenes y con el arraigo argentino por los autos. Es un vehículo en el que trabajó no solamente Juan Manuel Fangio, por citarlo también, Fangio tuvo mucho que ver con eso. También tuvo mucho que ver Oreste Berta. Claro. Tuvo que ver una carrera en particular que fue las 84 horas de Nürburgring, la maratón de la ruta, como se conoció, donde estaba todo el mundo, le guste o no las carreras pendientes a la radio, una carrera en Alemania, en el infierno verde. Aparte todo tenía una mística todo especial. El condimento, claro. En Nürburgring, corriendo el Torino, con lluvia. ¿Qué distancia tiene todo el recorrido? Más de 25 kilómetros. 25 sí, es impresionante. Yo en la actualidad he estado recientemente, hay otra tecnología de autos y demás, pero caminar por ese lugar, ya caminar asusta. Imagínate un auto a 300 kilómetros por hora. Me imagino. Es impresionante. Pero bueno, el Torino tiene mucho que ver con eso, con el arraigo argentino, por las personas que trabajaron en su conformación y además porque, por ejemplo, no muchos conocen que el trazo final de la forma del Torino fue pensado por Pininfarina, que es el gurú del diseño a nivel internacional. Sí. A Pininfarina llegan por Fangio. Fangio abría las puertas de cualquier casa de las más importantes del mundo. De hecho, hay una anécdota donde cuentan que una pieza del Torino, que es un auto fabricado en Argentina, durante la carrera se rompió y no había reposición. Sí. Solamente quedaba poder fabricarla en Europa. Fangio fue a Mercedes y Mercedes no solamente lo recibió, sino que le abrieron la puerta del campo del centro de desarrollo y le fabricaron una pieza especial para el Torino en Mercedes. Con lo cual, ese tipo de situaciones solamente la abre un genio indiscutido de la historia del automóvil, ¿no? Claro. Y estamos en una etapa donde la máquina supera al hombre en cuanto, en la época de Fangio había máquina, pero estaba la habilidad del piloto, y unos años posteriores después o décadas después. Sí, a ver, son distintas etapas, son distintas, la conformación distinta de los pilotos. En la actualidad siempre se dice, bueno, en la época de Fangio se iba tan rápido como ahora, y es una realidad. Iban a velocidades extremadas, con ruedas así de finitas. De bicicleta, por ejemplo. Sin freno. Bueno, Fangio siempre contaba que los elementos de seguridad de un piloto de la época entraban en un pequeño bolsito. Un casco de cuero, no era casco, era un sombrero de cuero de la aviación, gafas de la aviación, no había cinturón de seguridad, o sea, si ibas a un vuelco, ibas a la muerte, literalmente, ¿no? Lo que evolucionó el automovilismo es el poder frenante, en las velocidades de curva, que es lo que convierte en demandante para el físico al corredor. Claro, no es la recta a 300 No tanto en la kilómetros recta, la recta tiene mucho que ver, obviamente, con el coraje, pero no tanto con la exigencia física. En la actualidad, la exigencia física, un corredor de Fórmula 1 es un deportista de alto rendimiento, que puede correr un Ironman perfectamente, que está preparado no solamente físicamente, y acá entra a tallar otro aspecto que en Argentina no se tenía tan en cuenta hasta hace un tiempo, y es el aspecto psicológico, ¿no? Se trabaja hoy en día con la mente del piloto tanto como con el físico y con sus aptitudes. Eso ha cambiado y es una preparación integral la que tiene un corredor. No todo el mundo está apto, no solamente alcanza con ser un tipo dúctil para manejar, hay que tener otro tipo de preparación como para poder ser exitoso, ¿no? Exactamente, y así se mueve a nivel mundial. A nivel mundial, obviamente, por eso las referencias, cada etapa tuvo un referente. Si hacemos historia, Fangio fue el líder de su época, es muy difícil compararlos, cada cual tuvo mucho que ver en su época. Fangio fue un formador de la historia de la Fórmula 1. Tiempo después, un Jim Clark también tuvo mucho que ver. Más adelante llegó a la etapa de Prost y Senna, que es la que la gente más recuerda. Hoy en día sí. Claro, todavía sigue siendo un referente. Y Ayrton Senna, en particular, es una inspiración para chicos, esto es lo más llamativo de todo, es la inspiración para gente que no lo vio correr. Chicos que son mucho más pequeños del tiempo que hace que murió Senna, que hace 23 años, ¿no? Sí. Chicos, jovencitos, chiquitos, ven videos de Senna para motivarse, porque Senna era precisamente un fanático de lo que hacía. Es un tipo que en ese fanatismo profesionalizó aún más el automovilismo. Fue un quiebre, indudablemente, de la historia, ¿no? Yo una vez vi una entrevista que estaban Fangio y Senna juntos. Y Senna como mirando, es decir, lo que era Senna en ese momento, eran 10 escalones por sobre el segundo, digamos, en esa época. Y Senna mirando con una admiración a Fangio en esa entrevista, bueno, y hablando de él con esa fascinación, tal cual, que vos decís lo monstruo que habrá sido Fangio en su momento para que un genio como Ayrton Senna dijera, mirá con quién estoy acá. Bueno, ¿no? Un Emerson Fittipaldi, por ejemplo, que es el patriarca del automovilismo
brasileño, sí. Habla de Senna como el rey de la Fórmula 1, como el mejor piloto de la historia. O sea, no lo está diciendo un piloto innoto, sino una persona con mucho calibre, ¿no? Y con respecto a lo que decís, hay una imagen, Senna ganando el Gran Premio de Brasil, y quien estaba invitado especialmente para entregar el premio era Juan Manuel Fangio. Senna baja del peldaño del ganador para ponerse a la altura de Fangio y darle un abrazo fraternal que debe ser de los mejores momentos televisados, porque posiblemente haya habido momentos así que uno desconoce, pero desde la etapa de la imagen que quedó, la etapa de Fangio y Senna agarrándose mutuamente las manos y llorando, uno consagrado en Brasil ante su público y el otro entregándole a quien veía como su sucesor. O sea, Fangio siempre dijo, quien va a alcanzarme es Senna. Desafortunadamente, hace poco, ¿sabes qué me enteré? Yo pensé que Fangio no se había enterado de la muerte de Senna porque ya para el 94 estaba muy desmejorada su salud. De salud, sí. Pero un buen amigo me contó que sí, que le llegaron a comentar que había muerto y dice, como que dijo, pucha, qué lástima. Era él el que yo quería que alcance mis títulos, ¿no? O sea, es una parte de la historia que realmente es fascinante. ¿Y por qué no pega la Fórmula 1 en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, es son conceptos diferentes, ¿no? El automovilismo norteamericano, vos sabés que hay como distintos preceptos, ¿no? Pero los norteamericanos dicen que ellos gastan el dinero del capot para arriba. Esto significa en todo, no tanto en lo mecánico, sino en todo lo que es el business en torno a las carreras de autos y que lo logran realmente. Y como que el automovilismo europeo, del que se copia en Argentina, gasta todo del capot para abajo. Esto significa que mete mucho en tecnología. Trata de avanzar demasiado y eso por ahí va en contra de lo que la gente quiere ver y quiere percibir en una carrera de autos, ¿no? El automovilismo norteamericano es un enorme show que además incluye una carrera de autos, pero además hay algo muy especial. El piloto norteamericano corre en óvalos a una enorme velocidad y le da entidad al distintivo que tiene un corredor, que es una persona que arriesga su vida. Entonces ellos van a la grilla y cantan el himno solemnemente, con mucha fuerza. Eso lo aprovecha la televisión, está hecho el show para eso. Y saluda a su hijo como un guerrero que va a la guerra a morir, y a su mujer también, y se sube al auto. Está todo pensado para que atraviese la pantalla. Digamos. La Fórmula 1 en este sentido es muy fría y además, esto te lo cuento rápido, pero tiene mucho que ver también con lo que ha sucedido con la prohibición tabacalera. ¿Qué tiene que ver con esto? Que la prohibición de las tabacaleras que estaban en los autos, en los circuitos... Antes Fórmula 1, cada auto tenía su... Claro, y además la Fórmula 1 tenía su origen en Europa, donde era muy fuerte, donde eran circuitos totalmente legendarios. La prohibición de tabaco fue llevando a la Fórmula 1 a otros destinos. Claro. Era impensado Bahrein para un gran premio de Fórmula 1. De hecho, el día que hicieron Bahrein, los jeques hicieron una tribuna para 40 tipos, que eran ellos. No pensaron en el público porque les interesaba ir a ver la carrera. Dijeron, señores, no, hay que poner tribunas de gustos porque la gente no va. Cuando vuelve a Europa, cuando hay un gran premio de Spa-Francorchamps en Bélgica, o Monza, o el Gran Premio de Mónaco, ahí la gente revienta, el público va masivamente porque es pasión la Fórmula 1, no en ese destino. Entonces la Fórmula 1 fue en busca de los petrodólares para paliar la falta de auspicios o de dinero que aportaban las tabacaleras, pero se separó de la tradición y eso lo pagó caro. Recientemente la vendieron en la Fórmula 1, la compró una empresa norteamericana en $8.500 millones. Y ya vimos algunos cambios que van... Agarró unos billetes, sí, pero es una tendencia, y lo corrieron del medio. Dijeron, señor, usted cumplió su ciclo, tiene 85 años, está perfecto, tuvo mucho que ver en 4 décadas, pero ahora la manejamos nosotros. Y no tengas dudas que en poco tiempo la Fórmula 1 va a tener característica norteamericana. No significa que vaya a correr mucho en Estados Unidos, posiblemente más carreras, pero va a tener un acercamiento más con el público más que con el show. Es lo que le está faltando. Sí, porque hubo una época como de apatía, la gente decía, mira, lo miro en televisión y es un auto y es una monotonía, digamos. Los ciclos de los... por lo general, el buen auto busca el buen piloto y el buen piloto busca el buen auto, con lo cual esa ecuación siempre genera que haya un equipo y un auto dominante. Pasaba en la época de Fangio, en la época de Senna y también en nuestros días. Mercedes en la actualidad, por ejemplo, o Ferrari, dependiendo de los ciclos, ahora están en una transición. Pero eso es así.
Schumacher, ¿cómo lo ubicás vos en la grilla de los grandes? Bueno, Schumacher es un grande de estadística. Solamente para que tengan una idea, estadísticamente ganó una de cada 3 carreras que corrió en Fórmula 1. Ganó 7 títulos mundiales. Es una enormidad. Es una computadora. De cada 3 una de cada 3 que corrió, la ganó. Y en las otras estuvo en el podio. Y las otras estuvo muchas cerquita, veces sí, muy cerquita en el podio. Bueno, pero es una máquina. Ahora, no ha sido un gran referente. A ver, muchos me van a decir, está loco lo que dice. No, pero no ha sido un ídolo carismático. Y les cuento por qué. Esto tiene de atractivo la Fórmula 1 y el deporte, el automovilismo y otros deportes también, ¿no? Afortunadamente no es todo estadística. ¿Por qué? Porque un canadiense alocado que rompía autos de Ferrari como Gilles Villeneuve, fue y es en la actualidad mucho más ídolo que otros pilotos que han sido campeones de Fórmula 1. Entonces, ahí es donde se relativiza la importancia de las estadísticas. Villeneuve no fue campeón de Fórmula 1, sin embargo, su peso específico, por lo que brindaba por el espectáculo, lo dejó como un referente, sin importar que no haya sido campeón. En cambio, otros pilotos que han logrado títulos han quedado en el olvido y solamente forma parte de la estadística. Yo creo que Schumacher es una enorme estadística y un tipo que es enormemente respetado. Ahora, siempre pierden la comparación con los ídolos carismáticos que también ganaron mucho, como Senna, por ejemplo, ¿no? Sí, o el mismo Fangio, o otros tipos como Alain Prost, por ejemplo, ¿no? También. O sea, estamos hablando de enormes referentes, y si nos vamos más allá en el tiempo, por ahí hay algunos que hay que buscar en los libros, o que los chicos tienen que buscar en los libros, pero yo insisto en un Jim Clark porque dicen que era un fuera de serie, ¿no? Indudablemente. ¿Y el Lola Reutemann? Wow. Bueno, es un tema muy discutido, ¿no? En la actualidad yo creo que se lo respeta mucho más que se lo respetaban en su momento. Era un tipo enormemente talentoso. En Argentina festejamos mucho el cartel de Yacaré Paguá, cuando hizo caso omiso a las órdenes de equipo, y eso lamentablemente no fue un buen indicio. Lo terminó pagando muy caro porque él era piloto número 2 del equipo Williams, y cuando un equipo da una orden de equipo, el piloto que va adelante está tranquilo porque sabe que su compañero no lo va a pasar. No es que sea mejor el de atrás porque lo superó, sino porque entiende que la orden que dio el equipo se tiene que respetar. Bueno, Reutemann no lo respetó y en Argentina lo aplaudieron muchísimo. Yo era muy chico, bueno, no importa, pero digo, lo aplaudieron muchísimo, sin embargo eso lo terminó pagando muy caro. Para un equipo inglés, una desobediencia no la entienden. O sea, Alan Jones era el número 1, Reutemann era el número 2, pero de todos modos, al margen de esta anécdota, es un referente, es un tipo enormemente talentoso, que además yo siempre me gusta buscar de dónde salió y hasta dónde llegó, ¿no? Reutemann siempre dice, yo iba a caballo a la escuela, dice, en mi Santa Fe natal. De ahí a llegar y a correr 10 años en los mejores equipos de la Fórmula 1, creo haber cumplido mis expectativas. Yo creo que cumplí la expectativa de mucha gente. Lamentablemente no hubo continuidad. Sí hay algo para cuestionarle a los pilotos de Argentina. No abrieron el camino, ni Fangio, ni Reutemann. Luego de ellos, no vino nadie. O sea, sí, esfuerzos individuales, Norberto Fontana, Esteban Tuero, más acá en el tiempo, Gastón Mazacane. Ninguno con continuidad, con visos de continuidad. Solamente con posibilidades de momento, de algún buen sponsor que asegure 1 año, 2 años de continuidad y nada más. Roberto, ¿con qué circuito te quedas de la Fórmula 1? Que te enamora, te apasiona, a veces, bueno, este es distinto. Bueno, a mí particularmente me gustaría conocer Spa-Francorchamps, Bélgica. ¿Por qué? Por la mística que tiene, por el lugar donde está emplazado, porque además los escuché a todos los pilotos hablar de que ese es el lugar natural de la Fórmula 1. Hay desniveles, hay frenadas, además hay pequeños pueblos. Es una pista que en el resto del año está abierto al público, son pequeños pueblos. Se llama, bueno, Spa es un pequeño pueblo, Francorchamps es otro, Stavelot, son los nombres de las curvas concretamente, ¿no? Cuando lo unen, arman el circuito, posiblemente pasan por ahí, está más la curva, apasionado. Tuve la posibilidad de conocer Monza, y Monza es, bueno, un templo, indudablemente, ¿no? Pero es uno de los favoritos, indudablemente, ¿no? ¿Y el fenómeno de turismo carretera? Bueno, acá cuando hablan del Dakar... Porque es una de las categorías más antiguas del mundo. Es la más antigua del mundo. Es más antigua inclusive que la Fórmula 1 misma. La Fórmula 1 arrancó en el año 50, concretamente. El turismo carretera data del 37. Qué va. O sea, tiene muchísimo peso específico, es una categoría con mucho arraigo, Ford, Chevrolet, todas las marcas. ¿Y se vio replicada en otras partes del mundo ese tipo de categoría? No, a ver, el NASCAR en los Estados Unidos, que es una categoría muy parecida, con mucho peso,
la más importante de Estados Unidos, tiene mucho que ver con la esencia del turismo de carretera, solo que ellos hicieron un concepto diferente. Cuando en Argentina hablábamos de los grandes premios que se corrían, neuían miles de kilómetros, ellos lo iban concentrando en circuitos más pequeños, hacían un show más concentrado, más fácil de ver, de apreciar para la gente, y terminó siendo los óvalos, primero de tierra y luego, obviamente, los óvalos que conocemos en la actualidad. El turismo de carretera tardó en tener ese formato y por eso es que, bueno, es otra idiosincrasia también, ¿no? Son otros territorios, es diferente. Pero el fenómeno del turismo de carretera es como inexplicable, o sea, nadie puede entender, son autos en su fisonomía, no en la arquitectura que tienen actualmente, porque son autos... Debajo del capó no tiene nada que ver, solamente la parte de afuera emula los autos que fueron el origen, ¿no? Claro. La Chevy, el Falcon, el Dodge o el Torino. El corazón del auto de turismo de carretera hoy es un vehículo tremendamente evolucionado técnicamente. Pero bueno, forma parte de la pasión. Es tan inexplicable como la misma pasión, ¿no? O sea, la gente va y lo quiere y lo adquiere siempre. Bueno, te vas a dar un placer enorme porque vas a cubrir las 24 horas de Le Mans. Sí, es una enorme experiencia, ¿no? Sí, sí. Y además porque corre un argentino y además... ¿Quién corre? Pechito López. Y además hay un dato que tiene que ver con un argentino. El único ganador argentino de las 24 horas de Le Mans fue el querido Pepe Froilán González. Ganó con Ferrari en el 55, con un francés, con Maurice Trintignant. Cuenta la historia que Trintignant no era tan bueno como el cabezón Froilán y que Froilán manejó 20 en las 24. O sea, y el otro se anotó. El mérito de la victoria. De todos modos ha sido un buen piloto, ¿no? Pero sí, el mérito por un argentino y ojalá se dé la chance de que haya otro ganador, ¿no? En nuestro país. Bueno, don Roberto, que lo disfrutes mucho, se nos acabó el tiempo. Qué gusto, ¿eh? La verdad me lo guardo este momento especial. Date un recuerdo de la Martina. Muchas gracias. De tu paso en Tal Como Son y como siempre digo, y lo habrán escuchado ustedes, un apasionado, y yo que no manejo y bien lo sabes, y me gusta escucharlo hablar de autos, de fierros y cómo lo cuenta porque sabe y muchísimo y transmite ahí la pasión. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Nadie quiere la guerra, sobre todo cuando te hablan los que vinieron de allá de Gran Bretaña, que están muy preocupados porque ya han tenido varios atentados en pocas semanas. Sí. Entonces empieza a ser invivible el clima, cosa que a lo mejor nosotros hace muchos años que no tenemos un atentado grande así acá en Argentina.